Errores que alejan a los hijos de la fe. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré acercando a mi hijo al Señor con la forma en la que me estoy comportando? Tenemos una crisis donde los jóvenes que de familias católicas no conocen de la fe, no conocen de la Biblia, no conocen de la iglesia, no conocen por qué oran, por qué creen, en qué creen. Y esto no es culpa de la iglesia, esto es culpa de la formación que no se está dando dentro de la casa. Cuando tú crías como nosotros, que estamos criando a 4, llega la noche, tú estás explotado. No nos estamos dando cuenta que a las primeras personas a las que les hay que predicar es a los que tenemos en la casa. Hola, hola, bienvenido seas a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenido sea a este nuevo episodio, este episodio que promete, como todo tema, hablar con honestidad, hablar desde la realidad. Nosotros somos Nelly Carlos y te damos la más cordial bienvenida a nuestra casa, a este espacio llamado Sabiamente. Sabiamente, porque lo que estamos buscando es que el Señor nos siga dando la sabiduría que necesitamos. ¿Para qué? Para enfrentar los problemas, las situaciones de la vida real, porque en este podcast hablamos de la vida real, mire, de lo que pasa en este mundo en arroz y habichuela. Es decir, nosotros queremos tocar temas que son comunes y que en todo el tiempo lo estamos viendo, pero también lo integramos con lo que hemos aprendido en la profesión de la psicología. Claro que sí, así que nosotros rápidamente aquí ponemos la información. Si a usted le interesa conocer más de lo que nosotros hacemos a nivel profesional, aquí aparece lo que es el bar de nuestra compañía, New Hope Psychology Center. Ahí se puede poner en contacto con nosotros, puede coordinar una cita para nosotros informarle cómo podemos ayudarle a alcanzar usted un bienestar emocional. Amén, amén, amén. Así que también queremos dejarles saber que tenemos un taller el próximo 27 de mayo, hora 7 p.m. centro de Estados Unidos. Allí usted, mire, de manera gratuita puede unirse a este taller para seguir aprendiendo cómo integrar la salud mental y la fe. Puede ayudarle a adquirir herramientas prácticas para sanar, para mejorar, para crecer. Así que mire, esa integración hermosa de la psicología, de la salud mental y de la fe, vamos a hacerla en ese taller que es gratuito. Eso es así, es gratuito, así que lo único que usted tiene que hacer es entrar a nuestras redes, suscribirse, recibir el enlace y ese día conectarse. Ese día vamos a tener un tiempo de diálogo, va a ser un tiempo de crecimiento, así que les esperamos. Y dicho esto, Nelly, hoy queremos hablar de un tema que es muy común dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es la vida de la fe, y son los errores que alejan a los hijos de la fe. Nosotros como padres amamos a Dios y amamos a nuestros hijos, y muchas veces sin darnos cuenta podemos transmitir una imagen de la fe que hiere a nuestros hijos y no que los acerca o que los lleve a enamorarse de Dios. Sí, eso es yo pienso que eso es una de las inquietudes o preocupaciones mayores que podemos tener los padres dentro del cristianismo. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré acercando a mi hijo al Señor con la forma en la que me estoy comportando? ¿Estaré acercando a mis hijos a Dios con lo que estoy haciendo o la forma en la que los estoy criando? Y de eso vamos a estar hablando hoy aquí. Claro. Vamos a hablar de algunos errores que podemos cometer como padres que en vez de atraerlos a la presencia del Señor puede hacer que se alejen, y queremos evitar ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay que ser astutos. Hay que ser mansos, dice la palabra de Dios, pero también astutos. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos evitar ese tipo de errores en la vida de nuestros hijos para que eso no sea una piedra de tropiezo en el camino de Dios. Correcto, y consciente de que muchos de los padres que nos están viendo y que de alguna forma están aquí conectados, puede ser tío, puede ser abuelo, puede ser papá o mamá, tenemos como un sentimiento en común, es que amamos a nuestros hijos, queremos el bien para ellos y realmente queremos hacerlo bien, pero muchas veces el simplemente querer hacerlo bien no basta, y en ocasiones no nos estamos dando cuenta que la forma en que estamos transmitiendo incluso la crianza puede no fomentar ese deseo que al fin y al cabo se desarrolla en ellos un hombre y una mujer de Dios. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces la intención no basta. Es decir, y tenemos que tener en cuenta esto. No puedo tener la intención, pero necesito educarme, necesito crecer en esas áreas que
mis hijos necesitan aprender. Por tanto, hoy no vamos a hablar desde la culpa, no vamos a hablar desde, mira, está mal, lo has hecho totalmente mal, oye, mira, siéntete culpable, llora. No, no vamos a hablar desde ese punto, vamos a hablar desde el punto de crecimiento, desde el punto de la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para concientizarnos y hacerlo mañana mejor. Claro, pero el que tiene que tener conocimiento y crecimiento es usted. Y si aún usted no le ha dado like, le invitamos a que usted le dé like, que usted comparta, que usted pueda suscribirse a nuestras plataformas Nelly Carlos en Facebook, en Instagram, en YouTube. El que usted haga esto, el que usted le dé like, el que usted se suscriba, nos ayuda a que este material se impulse y también otras personas sean bendecidas. Claro, nosotros no queremos que esto se quede entre nosotros, ¿no? Queremos que más personas sigan escuchando este mensaje, porque en este podcast que bien les hemos dicho que se llama Sabiamente, nosotros queremos integrar la fe con la salud mental y la psicología, dado a que nosotros somos doctores en psicología clínica. Así que no podemos decir que somos perfectos como padres, no podemos decir que somos perfectos seres humanos, pero sí que estamos buscando llegar a ese punto en el que podamos hacerlo cada día mejor. Sí, y queremos aclarar que este proceso no sustituye una terapia psicológica, esto es meramente psicoeducativo, es educativo para que usted adquiriendo la información, usted pueda reflexionar, tomar decisiones, hacer ajustes en su vida, en sus vidas, o hasta un cierto punto comenzar a tener prioridades dentro de la información que le estamos brindando. Claro, y hay personas que viendo y orientándose sobre estos temas puede decir, oye, mira, yo entiendo que me beneficiaría de recibir algún tipo de ayuda. Y así es que concientizamos al pueblo. Mire, vemos, antes de seguir en este tema en profundidad, vemos tantas noticias, tantas situaciones que pasan a nuestro alrededor que nos dejan saber que la salud mental del pueblo está deteriorada. Claro. Por tanto, necesitamos hacernos portavoces de que existe ayuda. Primeramente, acercarse al Señor, claro que sí, como fuente de paz, de fortaleza, y también buscar ayuda en las personas que el Señor también ha preparado. Claro que sí, y por eso introduciendo este tema de lo que es los errores que alejan a los hijos de la fe, hoy queremos realmente tener un espacio abierto para que tú puedas reconocer e identificar qué herramientas estoy implementando que pudieran no generar el resultado que quiero obtener en mis hijos. Es decir, quiero que se acerquen a Dios, quiero que tengan una mejor relación con Dios, quiero que amen la iglesia, quiero que amen servir a Dios. Pero en ocasiones quizás esto no lo llevamos a cabo o el resultado no se produce porque en él la crianza es muy complicada. Y como dicen por ahí, no existe un libro para ser papá o ser mamá, sino que muchas veces se aprende por lo que hicieron conmigo o por lo que veo que le funciona a otros. Claro, porque hay tantas y tantas situaciones que podemos encontrar dentro de lo que es la crianza, que como dijiste, mira, no existe un libro. Ahora, hoy en día existen muchos libros, muchos libros de crianza, pero tenemos hijos totalmente únicos, diferentes, no se pueden comparar con el del vecino, así que la crianza es algo sumamente retante. Y por eso nosotros queremos hablar de varias cosas, de varios errores que podemos ver en la crianza y en la interacción con nuestros hijos. Y el primero es el control versus la formación. Sí, queremos como padres sentir que el éxito de nosotros ser papá es estar en control de los comportamientos, de las cosas que pasan en casa, y cuando no estamos en control o cuando no sentimos tenerlo, nos desesperamos, nos frustramos, nos sentimos menos y nos frustramos porque queremos tener el control de la situación y a veces pensamos que el control es el único método para que la ecuación de la crianza salga bien. Sí, definitivamente, porque pues venimos quizás muchos de ese tipo de crianza y entendemos que eso es lo que debemos hacer. Pero cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, tenemos que fijarnos en que el exceso de control puede producir miedo, rebeldía, desconexión emocional, o sea, desde el punto de vista psicológico y espiritual. Cuando yo trato de controlar los movimientos, las acciones de la persona que tengo al lado, que en este caso es mi hijo, puedo producir miedo, rebeldía o una desconexión. Así que
¿Qué podemos encontrar en tu vida? Tú que estás Ujú. sintonizando, tú que estás viendo, ¿en qué áreas de tu vida tú sientes que en vez de quizás proveer una educación, una formación a tu Ujú. hijo o a tu hija, quizás estás diciendo, esto es así y esto tiene que ser así y esto es de esa manera porque lo digo yo? Claro, esa rigidez de simplemente contemplar una forma de abordar el conflicto puede llevar a que yo no esté contemplando otras alternativas que ayudarían a que mi hijo también se sienta escuchado, se contemplen quizás otras opciones y de alguna forma la rigidez lo que lleva es a aumentar la frustración en mi hijo, no porque no necesariamente hago lo que él quiere, sino porque estoy encerrado en mi punto de vista y en ocasiones queriendo tener el control, a veces ni permitimos hablar, a veces ni consideramos escucharlo y esto genera una frustración en la otra parte. Una frustración que es Ujú. notable. Yo he tenido momentos en los cuales he podido observar esa frustración que es notable en mis hijos. Y hay que darse cuenta de cuando, como dice la palabra de Dios, Ujú. estamos exasperando a nuestros hijos o cuando los estamos, mire, abrazando o cuando digo abrazando es, mira, hay que tener firmeza, hay que tener disciplina, pero a la misma vez tenemos que abrazar. Es decir, cuando decimos control versus formación es, en vez de yo decir, mira, es lo que yo digo y por eso y tú te callas y por eso porque yo lo digo, es quizás tener una conversación de, mira, las cosas suceden de esta manera porque es así, 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 es una Sí. explicación. Definitivamente los hijos necesitan una seguridad emocional para poder desarrollarse bien emocionalmente y esta seguridad emocional es que la forma en que implementemos la crianza vaya acorde a lo que Dios espera de nosotros. Dice su palabra en el libro de Efesios capítulo 6, Nelly, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. La palabra nos manda a disciplinar a nuestros hijos, hacerlo de una forma donde podamos amonestarlos, es decir, corregirlos en el Señor. Fíjate que esta amonestación no puede estar basada en unos estilos donde yo simplemente me vuelva totalmente autoritario, me vuelva simplemente la última voz y de alguna forma no contemple que mis hijos también tienen unas necesidades de ser escuchados, unas necesidades de ser validados, unas necesidades de al menos considerar lo que también para él es importante. Sí, y me encanta como Pablo lo dice a los Efesios, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, no exasperéis a nuestros hijos, a vuestros hijos. Y esa parte siempre me ha llamado mucho la atención porque nosotros muchas veces con nuestra conducta podemos hacer que nuestros hijos se molesten más, que tengan Ujú. más ira, que tengan mayor rebeldía. Y quisiera que todos los que están aquí conectados puedan comenzar a pensar de qué manera yo estoy haciendo que mis hijos se disgusten más, se molesten más, se sientan más heridos conmigo. Muchas veces nosotros mismos somos los que fraccionamos las relaciones, Ujú. los que herimos la relación con nuestro hijo con la forma en la que nos estamos comportando. Sí, sí, la forma en que transmitimos, así que esto lleva a que esta necesidad de querer el control no busca generar una formación espiritual, porque el control lo que deja saber es yo soy la figura de autoridad y por encima de mí no hay más nadie, y así que todo está basado en lo que yo digo y hasta un cierto punto nos quita ese elemento de cuando vamos a la presencia de Dios como hijos de Dios, el Señor muchas veces no escucha. Sí, Ujú. el Señor nos escucha a través de la oración, el Señor no nos interrumpe, el Señor, considerando que a veces le estamos pidiendo algo que no es correcto, Ujú. Él tiene el mecanismo para escucharnos. Y en ocasiones conoce y hasta cumple nuestros deseos cuando es en su voluntad, pero muchas veces la disciplina puede basarse en una circunstancia de control donde no atendamos la necesidad de nuestro hijo. Claro, y mientras estabas hablando, viene a mi mente el aspecto religioso. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver el control? Mami, yo no quiero ir hoy a la iglesia y el niño dice, y la mamá dice, pues tú vas a ir a la iglesia porque digo yo que vamos a la iglesia y que nosotros vamos a ir a la iglesia. Esa actitud más de control es muy diferente a, mami, yo no quiero ir a la iglesia. Ay, hijo, puedo entender que estés cansado, puedo entender que estás diciendo que no quieres ir, pero es parte de nuestra vida como familia, el
congregarnos. Y puedo entender que en este momento no quieras ir, pero como familia nosotros hemos decidido congregarnos. Control versus Claro, formación. sí. No me lo llevo así arrastrado diciendo tú vas porque yo voy, sino que lo formo. Y le digo, hijo amado, mira, yo sé que quizás sea difícil, yo sé que quizás estás cansado, pero como familia hemos decidido que este es el camino de vida, el estilo de vida que nosotros Claro, queremos tener. y a veces los padres en este control amenazamos o de alguna forma decimos, mira, es que te puede ir al infierno, hablamos de estas consecuencias catastróficas y no de lo importante que es esta relación con Dios. Otro ejemplo de control y formación, Carlos, es que cuando los niños, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos compartido que nosotros somos católicos y nuestro niño mayor hizo su primera comunión. Ujú. Y otro ejemplo de control y formación puede ser el aspecto de ahora como mi niño hizo la primera comunión, yo puedo utilizar eso para tratar de manejar o controlar su conducta. Ujú. Por ejemplo, no hagas eso, no hagas aquello porque si no, no vas a poder comulgar o si no, no vas a poder acercarte al altar. Y una de las cosas en estos días pasó que hubo que llamarle la atención, pero se le formó. Se le explicó, mira, hijo amado, ya tú estás en un momento de tu vida en el que ya vas a recibir el cuerpo de Cristo y para recibir el cuerpo de Cristo hay que tratar de estar lo más posible en pureza, en santidad. Y se le explica. Y yo he escuchado muchas personas. He escuchado de parte de varias personas cómo se utiliza el aspecto de que vas a la iglesia o de que estamos yendo a la iglesia o de que ya hiciste la Sí, comunión como para controlar definitivo. y para decir cosas que también pueden herir el corazón del hijo. Sí, mira, esta dificultad que estamos viendo en poder establecer formación espiritual en nuestros hijos versus conductas de control, nosotros la vimos bien muy marcada, Nelly, hace unos años atrás cuando estábamos formando jóvenes para la confirmación, como estos jóvenes que provienen de hogares católicos, de personas que van a la misa, que de alguna forma tienen una creencia católica, no conocían nada de la fe. Tenemos una crisis donde los jóvenes que de familias católicas no conocen de la fe, no conocen de la Biblia, no conocen de la iglesia, no conocen por qué oran, por qué creen, en qué creen. Y esto no es culpa de la iglesia, esto es culpa de la formación que no se está dando dentro de la casa. Ujú. Entonces, cuando queremos que nuestros hijos le sirvan al Señor, pero no los formamos, no le dejamos saber por qué creemos, en qué creemos, cómo esto se aplica a nuestra vida, tenemos adultos que no quieren ir a la iglesia, pues porque en la casa nunca le dimos importancia, simplemente íbamos los domingos, simplemente íbamos a la iglesia, pero no se nos explicó qué hay detrás de ese ir, por qué perseveramos. Claro. Y si este es el caso de muchos de los que nos están aquí conectando, y si aquí hay catequistas, a mí me gustaría que usted hablara Sí, por como favor. catequista, ¿qué usted se está encontrando Ujú. en esta generación que se está levantando? Que vienen de hogares católicos, pero que vemos una barrera donde hay un desconocimiento de lo que es Dios cuando el hogar se supone que es creyente. Claro, y muchas veces pueden decir, yo le escucho constantemente, es que él es católico o es que ella es católica, por eso es que quizás no Ujú. entiende. No, hay una equivocación y un error muy grande porque nosotros somos católicos. ¿Cuál es la dificultad que tienen tantas familias de Sí, no sentarse a leer la palabra de Dios, a escudriñarla y a poderle formar a sus hijos, sí, ¿no? Pero ya yo creo que eso es un tema definitivo. muy amplio. Ya entonces discutimos uno de los primeros errores, que es Sí. controlar versus formar. Sí, y ese Ujú. segundo error está hablando de que es una fe que no se vive. Por ejemplo, los niños aprenden de lo que observan. Sí, y volvemos al mismo ejemplo. Si yo digo que soy católico, que soy cristiano, pero yo no vivo la fe en mi casa, yo no vivo la fe en mis hijos, en mis decisiones, en mi economía, mis hijos no me ven actuar como cristiano, ¿cómo van a creer? Y muchas veces nuestros hijos lo dicen a los otros líderes. Pero es que mi papá hace esto en casa, pero es que mi mamá no hace esto, mi mamá no vive la fe, mi mamá me trata como si no fuera cristiana. Y es que en muchos de nuestros hogares la fe no se está viviendo, Nelly. Sí, no nos estamos dando cuenta que a las primeras personas
a las que les hay que predicar, es a los que tenemos en Claro. la casa. Por ejemplo, sucedió un día que estábamos haciendo algo de la iglesia y de momento yo estaba enojada por algo y salí de esa actividad de la iglesia y uno de nuestros hijos me dijo, pero mamá, pero tú no acabas de salir de esto de la iglesia. Y ahí yo pude caer en cuenta, oye, yo tengo que darme cuenta de que a pesar de que quizás estoy estresada, que estoy quizás acumulando una sobrecarga, necesito detenerme y ver quién me está Claro, observando, claro. porque ellos están todo el tiempo observando si lo que nosotros decimos es lo que hacemos. Sí, es que nosotros somos los modelos de nuestros hijos en la forma de vivir la fe, en la forma de conducir las relaciones. Usted y yo somos los modelos de nuestros hijos y nuestros hijos aprenden cómo van a construir esas relaciones y a qué le van a dar importancia de acuerdo a lo que nosotros le demos importancia. Entonces muchos de nosotros quizás estamos en hogares donde decimos ser cristianos, decimos ser católicos, pero nuestros hijos no nos ven practicar la misericordia, no nos ven temer a Dios, no nos ven conservar los valores, nos ven observando contenido o cosas que no van acorde con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso que estoy creando muchas veces es lo que en el futuro tenemos padres frustrados, madres frustradas, porque sus hijos no quieren ir a la iglesia, porque sus hijos no quieren ir al retiro. Claro, y tenemos que tener en cuenta que, como bien hemos hablado, somos nosotros los responsables de que esa fe que nosotros decimos creer, que la podamos vivir y que ellos lo puedan ver. Aprenden viendo, nos dice Mateo capítulo 23, versículo 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué nos quiere dejar saber esto? Pues que nosotros muchas veces somos por fuera una imagen, pero por dentro no lo somos. Sí. O cuando abrimos nuestra boca, no estamos demostrándole a nuestros hijos, a nuestros familiares que eso es lo que estamos viviendo. Sí, en ocasiones lo que vemos en nuestros jóvenes es que los jóvenes no están rechazando a Dios, sino que están rechazando la hipocresía que vieron en sus padres. Y Wow. esto es muy triste, pero nuestros hijos nos vieron cuando debimos de modelar a Jesús y no lo modelamos. Cuando dijimos algo con nuestra boca, pero no con nuestras acciones. Y hoy a la luz de este tema queremos ayudarte a que puedas reflexionar. ¿Realmente estoy viviendo la fe dentro de mi casa? ¿Viviendo la fe dentro de mi matrimonio? ¿O qué mi hijo está viendo de mí que digo ser cristiano o ser cristiana? Y esto tiene que ver mucho con lo que es la parte de salud mental, porque muchos quizás se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Pues tiene que ver muchísimo. Cuando un niño tiene un ambiente que es congruente, un ambiente en donde las cosas son coherentes, es decir, mi papá y mamá dicen esto y hacen esto y es coherente. Cuando un niño vive en un ambiente estable, cuando un niño vive en un ambiente en donde los padres, mire, cuando cometen un error, saben reconocer esos errores y viven acorde a la Sí. palabra, los niños mentalmente son más saludables. Sí. Cuando tienen un hogar estable y se lee palabra de Dios y se vive en congruencia en todos los aspectos, los niños son más saludables. Sí, y son más saludables y Mentalmente. comienzan a reflejar lo que se está dando dentro de la crianza. Mira, nosotros estos días estábamos cruzando por un accidente y estábamos en medio de un tráfico y fue curioso ver cómo uno de nuestros hijos dijo en ese momento, vamos a orar por esa persona que acaba de tener un accidente. Y en ese momento elevó una oración. Y esto, verá, lo hacemos de una forma humilde para que usted quizás desde nuestras experiencias pueda darse cuenta cómo nuestros hijos replican lo que ven. Si nos ven orar, ellos van a orar. Si nos ven honrar y temer a Dios, ellos van a honrar y temer a Dios. Si no nos ven, entonces no va a ser un proceso simplemente lograble en ellos. Así que tienen que verte, amar a Dios, tienen que verte, honrarlo, temerle, buscarle, para que ellos algún día los puedan buscar. Amén, amén, amén. Y esto es tan poderoso cuando nuestros hijos ven que somos firmes en algo, que somos consistentes. Yo puedo decirlo, y probablemente tú también de tu madre, yo puedo decir que la consistencia que tengo en mi vida en el área espiritual de, mira, vamos al grupo de oración, mira, vamos a la Eucaristía los domingos, mira, vamos a ser comprometidos y hacer las cosas, muchas veces vienen
o viene esa característica de las vivencias que tuve con mis padres, sí. que no había un martes que ellos faltaban al grupo de oración. Era o sea, no se podía faltar al grupo de oración, pero no era que nos decían, no, tú tienes que, no, es parte, nos decían, es parte, hay que congregarse, esto nos da fuerzas y uno va aprendiendo. Así que ¿cuántos de los que están aquí observando se pueden ver identificados o quizás pueden decir, oye, yo puedo cambiar esta área de mi vida? Definitivamente. Y hoy queremos darle énfasis a este tercer error, que es la invalidación de las emociones. Cada uno de nosotros está criando hijos o está con sus nietos o con sus sobrinos en diferentes etapas de desarrollo. En la niñez, en la infancia, en la adolescencia o incluso hasta en la adultez temprana. Y muchas veces, desconsiderando en qué etapa están, no somos muy conscientes que hay cosas que son totalmente normales. Yo recuerdo que mi proceso de servirle al Señor no fue lo mismo mi niñez que mi adolescencia, porque en la adolescencia habían otros intereses que, aunque yo estaba en las cosas del Señor, habían unas áreas que se despertaron en mí, de poder conectar con otras personas, de a veces no querer ir a la iglesia, de que quizás mis emociones eran más intensas y esas áreas eran normales. Y fíjate cómo el Señor dio sabiduría a mi mamá para poder entender qué cosas son esperadas dentro de lo que tú estás viviendo y qué cosas son una falta de respeto. Pero cómo ella logró establecer un balance para poder darse cuenta, hay cosas que son naturales, que mi hijo, a pesar de que ha crecido en un hogar cristiano, va a tener esos intereses, va a querer salir con sus amistades, va a querer hablar con chicas, va a querer quizás vestirse a la moda, porque es parte de su etapa de desarrollo. Y en ocasiones nosotros estamos quizás tan inmiscuidos y vemos que el niño quizás no se queda quieto en la misa y nos desesperamos, pero es parte de ser niño. Y así cada etapa de desarrollo tiene sus retos y necesitamos validar lo que pasa en nuestros hijos. ¿Qué es validar, hermana Nelly? hermano Carlos, mire, validar es darse cuenta que la experiencia que está viviendo la otra persona, aunque para ti no sea para tanto, aunque para ti no sea la gran cosa, para esa persona lo es. Por ejemplo, un niño que empieza a llorar, ay, se me rompió la página, quizás tú puedes decir, pero es que aquí hay un montón de páginas en blanco, yo te puedo dar una. No, validar es, ay, lo siento mucho que se te haya roto esa página, que ya tú habías dibujado mucho en esa página y tú querías esa página, no quieres una en blanco simplemente porque ya habías dibujado ahí. Validar es reconocer la experiencia de la otra persona, aunque para ti, mira, quizás no sea con tanto peso lo que la persona está sintiendo. Por eso es que validar es tan importante en los niños, en los adolescentes. Pues puede venir una joven a decirte, mami, ya Rubén no me habla. Ya Rubén no me habla y a mí me encantaba Rubén. Y la mamá le dice, ay, chico, olvídate de Rubén, pues olvídate, él se lo pierde. No estamos validando la experiencia. Tenemos que, cuando validamos la experiencia es, lo siento mucho que Rubén te haya dejado de hablar porque sé que te gustaba mucho. Claro. Entonces, aunque quizás en la mente tú estás, ay, qué bueno que Rubén le dejó de hablar porque no me gustaba Rubén. Validar las emociones es eso, es validar que la experiencia que el niño o el adolescente está viviendo, pues lo siente de esa manera. Y otra cosa que mientras tú estabas hablando, vino a mi mente, es que nosotros los padres no nos dan clases de desarrollo de niños, de cómo es el desarrollo del ser humano, pero debería ser un requisito. Debería ser un requisito. Sí, porque muchas veces no entendemos que lo que le está pasando al niño o al adolescente es totalmente normal para la edad que tiene. Sí, y que en el desarrollo existen unas etapas que en ocasiones, de acuerdo a la edad, su hijo pudiera estar atravesando. Y es importante que usted busque información para que pueda entender qué está pasando psicológicamente en la vida de mi hijo. Así que frases como, lo que te pasa a ti es que tú no oras, lo que te pasa a ti es que tú tienes falta de fe, lo que te pasa a ti es que tú estás metido en el mundo, que amas más al mundo que Dios, son frases que pueden invalidar e herir a nuestros hijos. Así que tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a reaccionar ante aquellas cosas que nos traen nuestros hijos. Sí, y nosotros no estamos exentos de tener situaciones.
No estamos exentos de que uno de nuestros hijos tenga pensamientos ansiosos o tristezas o diferentes situaciones relacionadas a su salud mental. A nosotros nos ha pasado y nosotros hemos tenido que trabajar. De hecho, recientemente hemos tenido que pasar por un proceso en el cual hemos acompañado a uno de nuestros hijos en ese proceso de fe, de espiritualidad y también de salud mental. Tenemos que saber que nosotros estamos aquí hablándoles a ustedes, pero eso no quiere decir que nuestra vida sea perfecta. Sí, que todo va bien, que todo es perfecto. Exacto, no lo es. Pero por el contrario, tenemos que darnos cuenta de que sabiendo que todos podemos pasar por situaciones, ¿qué puedo hacer para educarme, para conocer más sobre el desarrollo de mis hijos? Pero también para cuando les suceda algo, ser ese mejor instrumento que ellos tengan al lado. Claro. Póngase a pensar cómo, a pesar de que Jesús tenía un llamado, Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús creció dentro de un hogar con José y con María. Y José y María tuvieron que transmitirle la fe. Y de esa misma forma en donde Jesús terminó siendo un hombre de Dios, terminó siendo nuestro Salvador, ¿cómo nosotros podemos desarrollar en un mundo tan complicado, con tanta competencia, un hombre y una mujer de Dios en todo el sentido de la palabra? Por eso queremos decirte que este quinto error trata de la religión sin relación. Cuando comenzamos a ver que la fe, Nelly, es un cumplimiento, que yo tengo que ir todos los domingos, que yo tengo que hacer X, Y, Z, y no nos relacionamos con Dios, pues puede haber un desfase, porque la fe no es un cumplimiento, aunque sí es importante que usted se congregue, que vayamos a la iglesia como familia. Tenemos que tener una relación con Dios. Amén. Esa relación con Dios tiene que ser un diario. Tenemos que orar. Nuestros hijos nos tienen que ver orar. Nuestros hijos nos tienen que ver leyendo la Biblia. Nuestros hijos nos tienen que ver también hablando de las bondades de Dios y no estar aquí diciendo los juicios. Si te pones esa camisa, estás con el diablo. Sí. Y esta dinámica donde comienzo a establecer miedo sobre las conductas y no hablar sobre la relación que se construye con Dios. Amén, amén. De verdad que mientras te estoy escuchando, vienen tantas cosas a mi mente porque nosotros todos los que están ahí conectados, que son padres, que son tíos, que son abuelos, mire, quizás usted puede estar escuchando y decir, pero es que yo no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no sé cómo actuar. Y muchas veces las personas vienen donde nosotros y nos dicen, mira, yo de verdad no sé qué hacer, ¿me puedes ayudar? O sea, lo estoy diciendo para que usted tenga y sepa que no necesariamente vamos a saber qué hacer, pero sí el Señor nos puede dar esa sabiduría, sea a través de su palabra o a través de otra persona. Quería decir eso como hincapié, ¿no? Y para unir a lo que estabas diciendo, Carlos, el aspecto de que nos vean, ¿no? De que nos vean viviendo lo que decimos, de que nos vean leyendo la palabra de Dios, causa tanto en la vida de ellos porque ellos observan todo. Claro, sí. Ellos observan. Nosotros estábamos hablando, ayer estaba hablando con una persona que estaba hablando de otra y estaba diciendo grandes cosas van a pasar, cosas van a pasar a esa persona, y uno de nuestros hijos estaba escuchando al lado y él estaba escuchando todo con mucho detenimiento y después me dijo, mamá, le va a pasar un milagro a esa persona. O sea, de toda la conversación, él ya sabía y siguió uniendo pieza con pieza hasta que llegó al punto de que, mira, si estábamos hablando de un milagro, de que queríamos que pasara un milagro a esa persona. Fíjate que cuando estuvimos en Iowa, conocí un joven que cuando comenzamos a discutir unas preguntas sobre, este es tu primer retiro, ¿cómo te sientes? Este joven decía, no, este no es mi primer retiro. Yo he ido a muchos retiros con mi mamá. Yo he tenido muchas experiencias. Y este joven era muy distinto a todos los demás, porque este joven estaba lleno de conocimiento. Es decir, desde pequeño su mamá lo inculcó en las cosas de la iglesia y como para él era algo totalmente natural.
ir a un proceso de retiro. Qué bonito. A diferencia de otros jóvenes que dicen, no, este es mi primer retiro, yo nunca he ido a más nada. ¿Por qué? Porque lo que se construye con normalidad en nuestra casa se vuelve un hábito. Amén. Se vuelve un hábito ir a la iglesia, se vuelve un hábito ir a retiro, se vuelve un hábito alabar a Dios, se vuelve un hábito leer la Biblia, se vuelve un hábito escuchar música de Dios. Amén. Porque lo hacemos. Entonces, lo que queremos es inculcarle a que sus hijos le vean relacionarse con Dios dentro de su casa. Amén, amén. Y ellos lo ven con tanta naturalidad que no sienten vergüenza de hablarlo en lugares públicos, de hablarlo, porque esa es su vida, ¿no? Sí. Cuando ellos aprenden eso, pues ellos entienden que esa es su vida. Hace varios meses estábamos en un parque y uno de nuestros hijos dice así a viva voz, bien alto, delante de un niño que acababa de conocer, él dice, mamá, hoy nosotros vamos para la adoración, hoy nosotros vamos para adoración. Y él se estaba refiriendo a la adoración al Santísimo. Y me llamó tanto la atención que él lo dijera así, con tanta alegría, porque quizás yo puedo pensar, wow, yo habré hecho eso alguna vez o quizás me habrá dado vergüenza o no, pero Sí. para él fue tan normal decirlo delante de todo el mundo que quizás no eran creyentes, que eso me dio orgullo Sí. del bueno, ¿no? En el corazón de, mira qué bien, o sea, él se siente normal, es algo normal para él Claro. vivir eso. Sí, y por eso es importante que nosotros podamos entender que llevando a cabo estos pasos no es que es una ecuación matemática y si usted hace todo lo que dice Nelly Carlos, No. entonces usted va a tener el éxito más grande del mundo. No, amado hermano. Pero tenemos que ser conscientes qué cosas podemos estar llevando a cabo que pueden estar alejando a nuestros hijos de acercarse a la fe. Y el quinto error, que es muy común, es no escuchar las dudas. Muchos de nuestros hijos tienen dudas reales, dudas que uno dice, es cierto, yo me he preguntado a eso, pero sienten que no las pueden hablar porque mi mamá me va a castigar, porque me van a regañar, pero ¿quién te dijo eso? Y necesitamos atender las dudas. Recuerdo que en uno de estos días, uno de nuestros hijos nos decía, pero ¿y de dónde salió Dios? ¿Pero y quién creó a Dios? Eso es una duda muy válida, muy válida. Y quizás nosotros no tenemos las herramientas para poder llegar a las conclusiones y alguna vez le vamos a tener que decir, mira, ¿sabes qué? No sé la respuesta, pero la voy a buscar y voy a intentar traértela tan pronto la tenga. Pero necesitamos escuchar sin juzgar. Sí. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que la iglesia es aburrida? ¿Por qué piensas que no quieres orar? ¿Por qué piensas que no debemos de cantar esa canción? Lo que sea. Pero tenemos que escuchar con detenimiento sin juzgar. Definitivamente, porque muchas veces los niños o los adolescentes no se atreven a preguntar porque dice, papi me va a regañar o mami me va a regañar cuando escuche esto. Y muchas veces nos estamos perdiendo de conversaciones de lo más chévere y de lo más curiosas porque el niño quizás no se atreve. A nosotros nos han preguntado eso, que quién creó a Dios, que por qué entonces Dios creó al hombre si el hombre se iba a portar mal. Que porque entonces Dios permitió que Adán y Eva pecaran, ¿por qué tenía que permitir eso? O sea, son preguntas que los niños tienen y que quizás en ocasiones los padres dicen, no, tú no puedes pensar eso, tú no puedes tener esa pregunta. ¿Por qué? Porque tú solamente tienes que creer lo que está ahí y ya. Sí. No, pero también el Señor nos dio esa curiosidad y muchas veces nosotros lo que podemos es tener ese espacio de, sí, vamos a hablar, cuéntame. Mira, yo también he tenido esa pregunta. Y el gran peligro de no responder las dudas de tu hijo es que tu hijo va a buscar la respuesta fuera de ti. Y la respuesta que otro le dé, usted no va a tener control de esa respuesta. Usted no va a saber qué daño se produce en la fe o en la salud mental o en la visión de su hijo a raíz de la duda que tenía porque usted como padre decidió no crear un ambiente de confianza en el cual mi hijo tenga la apertura de hablar conmigo. Por eso es importante que nosotros podamos brindar un ambiente seguro y decirle, hijo, sabes que estoy aquí para responder tus dudas. No te voy a juzgar. Si en algún momento dado no entiendes algo, ten la confianza de venir a mí y preguntarme. Necesitamos abrir un ambiente de confianza, independientemente sea de la religión o sea de cualquier otro tema. Nuestros hijos tienen que vernos como un ambiente seguro donde pueden ir a aclarar sus dudas. Amén, amén, amén. Definitivamente que es muy importante el escuchar esas dudas porque en la salud mental, Carlos y todos los que están aquí escuchando, cuando nosotros no tenemos ese espacio
para contestar preguntas, para traer dudas, no se siente seguridad. Y cuando no nos sentimos seguros con alguien, podemos comenzar a extender esa sensación de inseguridad hacia el mundo. Cierto. Entonces ahí es que vemos muchas personas que pueden ser bastante inflexibles o que pueden ser bastante estrictos emocionalmente, que yo no hablo con aquel, yo no le comparto a este, no, esa es una duda que yo tengo, yo no lo digo, y comenzamos a ver esta falta de flexibilidad que afecta emocionalmente. Por el contrario, las personas que tienen esa curiosidad y se le da rienda suelta a esa curiosidad de mira, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a responder, son personas que emocionalmente pueden estar más saludables y más estables, porque dicen, ay, pues yo no soy una persona del otro mundo, yo no soy alguien, de verdad que yo, no quiere decir que yo esté mal por tener dudas, no quiere decir que yo esté mal por tener preguntas. Por tanto, emocionalmente me gusta siempre integrar esos aspectos de que emocionalmente el no responder a las dudas o tener un ambiente demasiado rígido, como en forma de cajita para nuestros hijos, no funciona. Emocionalmente hay que expandir esa caja y darnos cuenta que nuestros hijos nos van a llevar de aquí a allá. Claro. Pero hay que estar preparado para eso. Sí, recordando lo que dice en la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19, donde nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. A veces nuestros hijos nos van a hacer preguntas o nos van a traer comentarios de las cuales usted se va a sorprender o usted genuinamente no va a saber responderlo. Pero necesitamos cuidar cómo reaccionamos. Mamá, yo pienso que Dios no existe. Hijo, cuéntame más sobre eso. ¿Desde cuándo lo piensas? ¿Por qué piensas que Dios no existe? Necesitamos escuchar con detenimiento. Ya entonces hemos hablado de algunos errores que nosotros como padres podemos cometer en la crianza. Y ¿sabe qué? Quizás hay un montón de errores que no hemos dicho aquí, así que usted los puede escribir por ese chat. ¿Cuáles son algunos errores? Sí, y también déjanos saber cuán difícil está siendo para usted criar su nieto, criar su hijo, su sobrino. Cuán complicado está siendo la crianza de transmitir a Dios en esta época. Sí, definitivamente. Cuando tú crías como nosotros, que estamos criando a 4, llega la noche, tú estás explotado. Llega la noche, tú estás explotado porque es mucho. ¿Pero por qué? Porque estamos constantemente, mire, ready ahí, recibiendo y también soltando, dando y recibiendo, ¿ok? Pero ya hemos hablado de algunos errores. ¿Qué entonces, después de que hablamos de esos errores, qué entonces podemos hablar? Mira, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer para que sí se acerquen al Señor? Amén. Así que hay varias cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, usted ya ha aprendido en este podcast que además de darle like y suscribirse, usted tiene que validar las emociones de sus hijos. Cuando validamos una emoción, no significa que estamos de acuerdo con lo que la persona está sintiendo. Significa que estamos conscientes de lo que está sintiendo. Así que la validación, podemos validar emociones, podemos validar pensamientos. Me hace sentido que sientas que Dios no te escucha porque le pediste que te ayudara en el examen y sacaste F. Sí, yo probablemente pudiera pensar eso a veces cuando me pasa algo similar. Estás validando, no significa que estás de acuerdo. Significa que conoces que está teniendo esa emoción o ese pensamiento, o ese pensamiento, perdonando la traba. Así que otro de los puntos es pedir perdón. Y yo creo que en este proceso de nosotros ser papás se ha dado mucho el nosotros pedirle perdón a nuestros hijos cuando nosotros lo hacemos mal. O a veces ellos nos dicen, pídeme perdón. Ya nos lo piden. Ya no lo piden. Amado hermano, la crianza conlleva también ser humilde y darnos cuenta cuando nos equivocamos, cuando no lo hicimos bien, cuando debimos de preguntar, cuando nos precipitamos. ¿Le ha pedido usted perdón a su hijo por las cosas que usted, conociendo ahora mismo que usted hizo mal, no lo llevó a cabo correctamente? ¿Le ha pedido perdón a su hijo? ¿Su hijo la ha visto pedirle perdón a su esposo o a alguien en la familia que usted ofendió? ¿Se ha dado este proceso donde usted ha reconocido sus fallas delante de él? Wow, muy, muy excelente pregunta, porque muchas veces no lo hemos hecho. Pero hay otras personas que sí han pedido perdón, pero lo justifican todo. Ah, cierto. Y eso es que yo quiero hacer esta aclaración aquí en vivo, aquí, mire, en este momento, aquí, en este presente. Dígalo. Vaya la redundancia. Mire,
tenemos que entender que cuando pedimos perdón no podemos decir, yo te quiero pedir perdón porque te grité, pero es que tú estás brutal, tú estás pasado, tú me estabas gritando a mí. Eso es justificarse. Cuando pedimos perdón, necesitamos pedir perdón por lo que nosotros hicimos que no estuvo bien. Por ejemplo, quiero pedirte perdón porque te alcé la voz. Aunque yo estaba molesta en ese momento, no tenía por qué alzarte la voz y eso te ofendió y por eso te pido perdón. No estoy justificándome. Y hay muchas veces que pedimos perdón a las personas, pues, yo te quiero pedir perdón, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que aquello pasó. Sí. No, hay que pedirle perdón a nuestros hijos, que salga del corazón y que ellos vean que no nos estamos justificando. Otra forma de acercarlos a Dios es modelar una fe auténtica. Es decir, vivimos lo que decimos. Por ejemplo, en estos días, la maestra de uno de nuestros hijos nos pidió que nosotros nos confesáramos con ellos. Uh-huh. Mira qué cosa ahí me piden a mí, que me confesara, que hiciera el examen de conciencia y me confesara con mi hijo y que le dijera un pecado. Sí. Y yo, pues, déjame pensar qué le digo. Y le dije, bueno, hay veces que no oro como quisiera y me quedo dormida y no oro. Y él me dice el chico, pero mamá, ¿por qué tú no oras? Se supone que antes de uno dormirse uno ore. Uh-huh. ¿Ves? Entonces él mismo me estaba diciendo lo que ha aprendido hasta de nosotros mismos, claro, que él me está reflejando y me está modelando a mí lo que se supone. Uh-huh. Pero es porque se le modeló. Pero también, ¿cómo yo modelé una fe auténtica? Siendo vulnerable, claro, y dejándole saber a mi hijo mi error, sí, dejándole saber que yo no soy perfecta, uh-huh, que cometo errores, pero que los puedo reconocer. Definitivamente, el ser vulnerable es algo que a veces nos cuesta al frente de nuestros hijos, y eso habla de la autenticidad, de que la fe no siempre es un high. La fe a veces estamos abajo, a veces estamos en desánimo, a veces estamos en batalla, a veces estamos teniendo alguna circunstancia. Y no es que ahora no es que ahora su hijo se va a convertir en su director espiritual, porque su hijo no puede ser su director espiritual, pero sí usted puede dejarle saber, mira, estamos pasando por este tiempo difícil y estamos orando por esto. Únete con nosotros. O mira, es que Hoy no tenía ganas yo tampoco de ir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Fuimos porque es importante. Uh-huh. Le dejamos saber que es totalmente natural, que usted sigue siendo una persona de carne y hueso, que usted es mamá, que usted es papá, que usted es abuela o es tío, pero sigue siendo un ser humano. Y esta autenticidad va a ayudar a que nuestros hijos conozcan que el ser cristiano no es ser perfecto, es tratar de llegar a la santidad. Amén, amén. Uh-huh. Queremos tratar de llegar a la santidad y por eso nosotros con nuestros hijos, igual que tú con los tuyos, necesitamos buscar tener conversaciones reales, uh-huh, conversaciones de la vida, sí, real, no conversaciones que se queden muy en la superficie. Sí. Eso acerca mucho a las personas, a los niños, a Dios y también como familia, en esa integración. Le dijo Jesucristo a las personas que estaban allí delante de él en una de las ocasiones, dejad que los niños vengan a mí. Porque él entendía que era algo tan natural, uh-huh, que vinieran a él. Simplemente sí, dejen que se acerquen. Y nosotros tenemos que tener esa apertura, esos brazos abiertos con los niños. Solamente que se acerquen, olvídate, sí, que si están diciendo un disparate, que si no se están acercando de la manera apropiada, no, que se acerquen. Sí. Conversaciones reales, integración real. Sí, hay muchos padres que están criando en esta época a los hijos y tienen miedo de todas las cosas que están sucediendo y cómo pueden contaminarse, cómo pueden desviarse, cómo pueden no alcanzar realmente ese seguir a Jesús y evitan conversaciones reales, conversaciones en donde podamos explicar por qué eso en casa no está bien, por qué no creemos en ese estilo de música o por qué no apoyamos esa ideología y nos sentamos a explicar bíblicamente qué es lo que pasa y por qué es pecado. Y a veces simplemente decimos, eso está mal, eso es pecado, eso no lo hacemos. Y amado hermano, no, porque su hijo tiene preguntas, tiene dudas y es usted el mayordomo de su hijo. El mayordomo es el custodio, Dios te lo dio, es de Dios, pero Dios te lo dio para que usted lo cuide, para que usted le guíe, para que usted le enseñe. Y a veces como padres no estamos trabajando en esa área de explicarle por qué esto, de acuerdo a nuestros valores en casa, no está bien.
Definitivamente que necesitamos tener esos espacios para explicar, para tener esas conversaciones profundas y escuchar sus dudas, sus preguntas. Necesitamos tener ese espacio. Y otra parte importante de poder seguir acercándolos al Señor es mostrar ese carácter de Cristo. ¿Y cómo es ese carácter de Cristo? El Señor sabemos que es el poderoso, que es nuestro Salvador, pero su carácter es principalmente de amor. Él ama. Él era manso y humilde. Manso, humilde, Él ama, Él perdona, Él abraza, Él acepta, Él aprieta las tuercas para que nos encaminemos, pero con amor, no es con juicio, no es juzgando, no es repudiando, no es diciéndole, exasperando a nuestros hijos o tratándolos con ira, sino que es con amor. Te abrazo, te digo lo que debes hacer, adelante. Ese es el carácter de nuestro Señor. Y aquí hay personas que nos están viendo que quizás no están en la etapa de criar, en el desarrollo, es decir, en la infancia o en la niñez o en la adolescencia, sino que sus hijos ya son adultos. Y sus hijos, Nelly, están tomando decisiones que no fueron las cuales se educaron, no fueron los valores que se mostraron, y muy probablemente usted aquí está como mamá o como papá jalándose los pelos porque mi hijo está tomando este estilo de vida o ha optado por estas cosas que son abiertamente pecado y yo no estoy de acuerdo con eso. Y a la luz de la palabra de Dios, esto mismo aplica para ti, porque tu hijo, a pesar de que sea adulto, puede llegar a la fe de acuerdo a cómo tú manejes las decisiones que, aunque no estás de acuerdo con él, ¿cómo la vas a manejar de forma sabia? ¿Cómo podemos manejar el tema de que mi hijo tiene una orientación sexual muy distinta a los valores que le dimos en casa? Una vida de pecado, una adicción, un estilo de vida donde evidentemente está lejos de Dios. Para esto nosotros tenemos que entender que la forma en que voy a reaccionar no significa que voy a ser permisivo y que voy a permitir el pecado en casa, pero mi hijo sigue siendo mi hijo y yo tengo que amarle, independientemente de la decisión que él tome. Yo como padre puedo dejarle saber, eso está mal, eso no está en nuestros valores, no es la forma en que te crié, pero quiero que sepas que nada va a cambiar el amor que yo tenga por ti. Y esto es muy importante, porque en ocasiones la forma en que estamos reaccionando con el estilo de vida que tienen nuestros hijos, estamos dañando la mirada de la fe, porque nos convertimos en juzgadores, señalamos, herimos e incluso hasta nos alejamos de ellos. Sí, nos distanciamos. Y creo que nosotros podemos resumir todo lo que hemos dicho en el amor. Y mucho de esto, o sea, se integra perfectamente con lo que es la salud mental. Sabemos que este podcast integra la salud mental con la fe. ¿Cómo integramos todo esto con la salud mental? Bueno, querido hermano, querida hermana, donde no hay amor, siempre hay desamor. Donde no hay amor, hay desamor. Y el desamor causa muchas heridas, muchas tristezas, muchas angustias, ansiedades, traumas. Entonces, ¿en qué podemos resumir todo esto? En que debe haber amor en las casas y buscar cuál es el verdadero amor. Porque el verdadero amor es amar a alguien, es estar ahí para una persona incondicionalmente, aceptando, perdonando, estando ahí para educar, no para controlar. Y cuando vemos, y si resumimos todo esto, es enfocarnos en el amor. Y muchos de nosotros como cristianos nos hemos olvidado de que el evangelio, de que el mensaje principal del evangelio es el amor. Y si en el mundo existiera el amor de Cristo, a lo máximo, no hubieran problemas de salud mental. Definitivamente. Y con esto no queremos decir que el amor que habla la Biblia es el mismo amor que lo acepta todo sin señalar el pecado. No, amado hermano. Como padres estamos llamados a advertirle a nuestros hijos sobre sus comportamientos, sobre lo potencialmente dañino espiritualmente, pero estamos llamados también a amarlos, a extender nuestra mano, a escucharlos, a estar presentes en la vida de ellos. Así que hoy queremos dejarte saber
que tenemos oportunidad para criar con mayor conciencia y para criar con un mayor parecido a Cristo. Porque Cristo tiene paciencia contigo, Cristo tiene paciencia conmigo, tiene tolerancia, Cristo da oportunidad, Cristo nos advierte del mal, pero también está ahí para levantarnos cuando nos caemos. Y ese es el ejemplo perfecto. Cómo criar a mi hijo como Dios me ha criado y me ha cuidado a mí. Amén, amén. Y ¿sabes qué? Que si tú no ves los frutos, Carlos, quizás tú y yo veremos algunos frutos, hay algunos frutos que quizás no veremos, pero el que no vea frutos no quiere decir que el Señor no esté trabajando. Continúa haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer como padre, como madre, como abuela, como tío. El que no veas un fruto ahora no quiere decir que no lo vaya a ver, no quiere decir que no haya cosecha. Amén. Porque hay árboles que se tardan años en dar fruto. Claro que sí. Amén. Sí. Así que continúe esforzándose por llevar esa crianza de amor, por atraer a esas personas al Señor, a esos hijos, a esas nietas, a esos sobrinos al Señor, y el Señor se encargará del resto. Amén. Si este podcast ha sido de bendición para ti, te invitamos a que lo compartas, a que le des like, a que te suscribas a nuestras plataformas. Nelly Carlos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Agradecemos a Teleora, el Canal 13, por la retransmisión de este podcast. Y no te olvides que todos los miércoles tienes un compromiso con nosotros en este podcast sabiamente, y que será, si Dios lo permite, hasta un próximo episodio. Eso es así. Dios les bendiga y nos vemos pronto.